Con 54, tal como lo anunciamos, ya está en nuestros estudios el doctor Maxwell Cayo Sánchez. Él es abogado penalista con maestría en la Universidad de San Martín de Porres de la capital de la República, abogado penalista del prestigioso estudio jurídico Macera Abogados de Lima. Está en nuestros estudios entonces el doctor Maxwell Cayo. Doctor Maxwell, muy buenas tardes, bienvenido a Cusco en Portada por Radio Universal. Carlos y Jessica, muy buenas tardes y siempre muy reconocido por la invitación. Gracias, doctor Maxwell Cayo, por su presencia. Con usted vamos a analizar con mayor profundidad este tema de la legalidad o no en la incautación de bienes inmuebles al expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Y también en realidad, en general, el contexto de cómo está la actuación procesal, cómo está la actuación de los jueces. Hay algunos temas que definitivamente la población dice, pero tiene que ser así, pero no puede ser así, esto es un abuso, esto es un exceso. O sea, hay muchas cosas de actuaciones de fiscales y de jueces que la población muchas veces no entiende. Y otro asunto que también me gustaría preguntarle, doctor Maxwell Cayo, es el tema de las prisiones preventivas. Ahora con esta resolución del Tribunal Constitucional que dice, oiga, ya pues están abusando de las prisiones preventivas. Recuerden, magistrados, le dice el Tribunal Constitucional, las prisiones preventivas se dan excepcionalmente. Eso es lo que le dice el Tribunal Constitucional a los magistrados del país. Entonces, ¿cuánto podría cambiar, no es cierto, de aquí para adelante este asunto de las prisiones preventivas en contra de algunas otras autoridades que seguramente van a tener estos requerimientos desde el Ministerio Público? Doctor Maxwell Cayo, partamos por el tema de la incautación de bienes a las viviendas del expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo. ¿Es legal o no es legal? ¿Tiene alguna justificación legal o no esta decisión que ha tomado el magistrado Richard Concepción Carhuancho? Carlos, primero decir que la opinión que vengo a compartir el día de hoy no tiene un tinte político, es una posición absolutamente desapasionada, con un argumento jurídico respecto a la resolución emitida por el juez. Correcto. Se puede decir que hay dos formas: la legalidad entendida desde la parte formal y la legalidad entendida desde la parte material. Quiere decir, el juez ha utilizado mecanismos procesales válidos para poder utilizar o realizar una incautación de manera legal. Pero esta legalidad que te otorga las vías procesales, el Código Procesal Penal, tiene que estar también sometido a una ponderación y a una valoración que respete los derechos fundamentales en armonía con la Constitución. Lo que en esencia la decisión que ha tomado juez Concepción Carhuancho me parece que vulnera derechos fundamentales. No ha valorado algo que ha sido reiterado el Tribunal Constitucional en este tipo de medidas, de ponderar la necesidad y la proporcionalidad de su decisión. Es decir, debió haber analizado para qué requiero la incautación. Exacto. ¿Cuál es el objeto de la incautación? ¿Por qué necesito conceder la incautación que me pide el fiscal? ¿Y cuál es la proporción? ¿Qué voy a afectar con ello y qué voy a ganar con esta decisión? ¿Qué logro con la incautación? Correcto. Si la incautación, hay dos tipos de incautación. Una con fines de investigación, el objeto se incauta para que lo pueda servir de investigación y no se manipule, no se contamine, etcétera, este objeto del delito, u otro como objeto de reparación o proveniente de efectos del delito. Que es en el segundo caso que habría apelado Concepción Carhuancho. Es decir, lo saca de la casa a Ollanta Humala o a la familia, precisando que hay un riesgo de ¿qué? De canibalizar el inmueble, de venderlo, de desposeerlo. Si esto ya tenía medidas que aseguraban y que de embargo, de inhibición que le permite transferir a terceros. Este tipo de medidas de incautación se da cuando tú sugieres que ya están haciendo un contrato de compraventa, están haciendo argucias legales. Y eso incluso tiene que probarse, ¿eh? Correcto, ya hay tercer o cuarto vendedor para que pueda implicar buena fe. Si existen estos fundados elementos, procede la incautación. En este caso estaba asegurado ya esta decisión. Lo que él afecta es una decisión que guarda necesidad del proceso. Porque ¿cuál es la necesidad si ya tiene un embargo, tiene una orden de inhibición
Ollantaytamala no puede deshacerse, no puede venderlo, no se lo puede llevar a la casa en el bolsillo, ¿cuál era la necesidad de la incautación? De sacarlo de de desposeerlo de su bien. Esto perfectamente encajaba si es que se emitía una sentencia en una instancia final para poder esa propiedad que sugiere que proviene de dinero mal habido pueda pasar al Estado ejerciendo el desalojo correspondiente. Doctor a mí me parece Cayo, que se excedió. En la experiencia como hombre de derecho, ¿usted a menudo, por ejemplo, en el Cusco, se dan incautaciones? Sí. Se dan incautaciones respecto a bienes, sobre todo muebles. Ya. A bienes muebles. ¿Inmuebles? Muy poco. Creo que pondera mucho la necesidad y la proporcionalidad. Ya. Debe haber casos en que sí amerita, obviamente, la necesidad de una incautación. Riesgo fundado. Se está advirtiendo que esta persona quiere transferir para evitar que lo puedan embargar. Exacto. Incautar. Pero es muy poco. Procede una incautación, por ejemplo, cuando llegan a descubrir que una vivienda están produciendo droga. Evidentemente tienen que incautar el inmueble para evitar que se siga produciendo. En ese tipo de supuestos. Correcto, para ser más correcto. He escuchado a muchas personas entendidas del derecho internacionales que lo que están cuestionando mucho es lo siguiente: ¿cómo te van a incautar desde ya? O sea, te van a quitar, te van a despojar, te van a expropiar de tu bien. Afectando derechos constitucionales. Sin tener una acusación, sin decirte, ni el fiscal te dice que eres un corrupto, te has robado tanto, tu dinero es de tal sitio, es lavado de activos. Eso es lo que están cuestionando mucho, porque lo que se dice es, oiga, si tú ya eres un sentenciado firme y eres un corrupto, un delincuente, obviamente que te quiten para pagar la reparación civil al Estado, pero en este caso no hay acusación. Entonces, esto realmente, ¿cómo se entiende incluso a través de la comunidad internacional? En el derecho internacional, los términos exactos de acusación no son siempre los mismos respecto a la acusación en el proceso penal. Puede interpretarse de manera distinta, no es las mismas vías procesales o estándares procesales o los mecanismos procesales a nivel internacional. La acusación en el caso peruano no es óbice para que se pueda desarrollar una incautación. O sea, si el fundamento dice que no hay acusación, esto es incorrecto. Es perfectamente válido incautar desde la investigación preparatoria, sin desde el ningún inicio. problema. Que haya indicios razonables, que haya peligro en la demora, que exista vinculación con el objeto. Solo a criterio del fiscal. Lo que pasa es que el fiscal es el que solicita. Ya. Solicita una incautación y el juez decide si Pero le para eso concede o tiene no. que haber requisitos. Obviamente. Y para la incautación, ¿cuáles son los requisitos? En el caso puntual que estamos tratando, es el riesgo fundado para la Fiscalía de que este inmueble que proviene de dinero lavado, que es lo que se le investiga, ha generado esta compra, esta propiedad, pueda pasar a terceros, pueda ejecutarse. Y en una sentencia, ya estando este inmueble embargado pudo pasarse a terceros. No pase al Estado. Pero ese es el cuestionamiento. Si ya está embargado, si hay una orden de inhibición, esta figura no es posible. Muy bien. Ahora hay otro tema que es vital en este tema. O sea, al juez que ha mandado a prisión a Ollantaytamala y Nadine Heredia, el Tribunal Constitucional le enmienda la plana. Le dice: señor, usted no está administrando correctamente justicia, estos señores se tienen que ir a su casa y tienen que seguir el proceso en libertad. Y a las pocas horas, ¡fla!, sale la resolución de incautación. ¿Esto se puede ver como una especie de venganza? ¿Tiene que ver el orden cronológico en algo? Yo no voy a cuestionar en esencia qué pasa con la decisión del juez. Pero a mí me parece extraño la postura que está asumiendo el juez, que no le hace muy bien al sistema de justicia, porque estar visitando medios de comunicación de manera individual, y solo algunos medios de comunicación. Y solo a enemigos del imputado, del acusado. Él tiene que defenderse por su resolución. Claro. El gran producto del juez es su resolución. Exacto. Y su sustento y su argumento. El gran producto del fiscal es su acusación. Y no victimizar, porque yo percibo que hay una suerte de victimización. Él dice que no hubo contramarchas en su resolución.
absolutamente de manera categórica, señor, lo que dice contramarchas. Si un juez dice retírense en el plazo de 6 horas, hasta las 10 de la noche le dieron plazo. Hasta las 10 de la noche, y luego dice no, voy a dar por 30 días, eso es una contramarchas. ¿Y por qué da 30 días? Porque no valoraste la necesidad o el tiempo prudencial. Si a ti te dicen, Jessica, abandonas hasta las 10 de la noche la casa, ¿podrías hacerlo? Complicado. Y él retrocede en su decisión. Hay una contramarcha. Su propia decisión termina, sea pedido o no del abogado, termina retrocediendo esa decisión. Pero él se defiende indicando que este requerimiento fue solicitado por el abogado de Ollanta Humala. El fiscal solicita, el abogado solicita. ¿Y quién resuelve? El juez. Él toma la decisión si es válida o no dicha solicitud. Exacto, él ha podido rechazar esa resolución. Hay muchas, ese pedido. No sé si son formas o son procedimientos legales, por ejemplo, el tema de que haya una resolución del Tribunal Constitucional que te digan tienes que salir de la cárcel, pero el juez resulta que, ay, disculpen, ya me tengo que ir, tengo otra diligencia, pasa un día, ay, pero yo no trabajo mañana, pasó otro día, y después de 5 días excarcela. Esos no son señales o sea, para cualquier persona dice, oye, este juez sí que se las tiene jurada a esas personas, ¿no? O sea, es normal, o sea, el juez se puede tomar unos 10, 15 días para decir, ay, ¿saben qué? Recién estoy en mi oficina, recién voy a notificarme qué es lo que ha dicho el TC para liberar. O sea, eso está bien, eso es normal. En algunos casos los plazos son obligatorios respecto a la emisión de unas sentencias. En este caso no era obligatorio. En este caso tienen cierto margen de poder, en algunos casos te digo, cierto margen que deberá ser fundamentado porque el retraso sea carga procesal, carga de sus decisiones para poder ejecutar o determinar dicha resolución. No en todos los casos las resoluciones tienen un nivel de exigencia en cuanto a los plazos. Muy bien, o sea que sí se puede tomar, sí se ha podido tomar. En algunos casos. Pero no le hacía bien, ¿no? Ya teniendo en cuenta que los ojos del Perú estaban en la visión de este juez. Bueno. Y no le hace bien la postura que le está asumiendo desde mi perspectiva. Quizá la ciudadanía tiene un concepto de que es el juez que tiene los pantalones bien puestos o que es el emblemático de la lucha contra la corrupción, y tal vez lo sea, pero el rol que él cumple hoy es el rol de un juez que está inmerso en respetar la Constitución y el debido proceso. Por eso es que los ciudadanos nos sometemos a la garantía y al respeto de una orden jurisdiccional, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y saben por qué no hay acusación? Porque imagínense, o sea, a Ollanta Humala y a Nadine Heredia lo están acusando porque ha venido de Venezuela y supuestamente es lavado de activos. Y para que sea lavado de activos obviamente tiene que haber un tema de que ese dinero es ilícito. Ahora, ¿cómo la Fiscalía, por qué creen que se demora? ¿Cómo va a probar esa Fiscalía que el dinero que ha salido, los $80,000 de Venezuela, es ilícito? ¿Ustedes creen que Venezuela les está abriendo las puertas, les está diciendo vengan acá? O sea, imagínense el rol de ese fiscal y en qué problema se ha metido el fiscal. Tendrá que poner en marcha todas sus estrategias de investigación. No lo sabemos, pero están en ese problema. Lo de Odebrecht va a ser mucho más fácil. Hay testimonios, hay colaboradores. En el caso de Venezuela, un poco más complicado. Es complicado. Y ahora que ya los hayan llevado presos y ahora que no hay una acusación que se viene porque están hay que decirlo. O sea, y el caso de la pareja presidencial considero que es menos grave que incluso el caso de Toledo, Susana Villarán, porque el delito que hoy se le está procesando, no soy abogado defensor obviamente, ni estoy hablando, el delito que hoy se le procesa es cuando no era funcionario público, o sea, no tenía investidura presidencial. Del 2006. Caso contrario, los delitos que se le imputa a Alejandro Toledo y el caso de Susana Villarán, para mencionar algunos, fueron en ejercicio de sus funciones. Ahí hay un agravante, ¿no? Bueno, entonces esa es la situación y me parece extraordinario que lo vayamos discutiendo y debatiendo porque definitivamente son los profesionales del derecho los que nos tienen que ir clarificando. Y una pregunta que yo hacía antes en el programa decía, ¿cómo es posible que a una persona que no tiene acusación ya le estén quitando absolutamente todo porque tiene que pagar al Estado? Y está muy bien, porque los delincuentes tienen que pagar al Estado, sobre todo los que le han robado al Estado. Y en el caso de Fujimori, tiene más de 30 millones de deuda y está viviendo en una casa de lujo. Para él, la justicia es absolutamente ciega, sorda. ¿Qué pasa, doctor Maxwell Cayo? Los jueces de oficio no pueden pedir o ordenar medidas
cautelares, sea reales o sea privativas de libertad, tiene que ser a pedido del Ministerio Público. Si hoy en los otros casos donde no hay la misma condición respecto al procesado Ollanta Humala, es porque la Fiscalía no ha solicitado. El juez de oficio no puede emitir una orden de esa naturaleza. El juez es un árbitro, nada más. El juez resuelve conforme al pedido de las partes. La Fiscalía solicita, se opone el abogado, quien tenga mejores argumentos jurídicos, quien mejor tenga consistencia, termina resolviendo de uno u otro lado. Pero doctor Maxwell Cayo, muchas veces decimos que el juez es el árbitro de la cancha. No tiene por qué estar al lado ni de uno ni de otro, ¿no es cierto? O sea, referimos del ni del fiscal ni del acusado. Ni del abogado, correcto. Efectivamente. Pero en muchos casos, el fiscal tiene que ayudarle, el juez tiene que ayudarle al fiscal y le ayuda, porque claro, hay por ejemplo, un caso de violación, hay un caso ya con pruebas tremendas, pero el fiscal resulta que tiene para argumentar su acusación, pero no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera se ha leído bien la norma, y el juez muchas veces tiene que ayudar, ¿no? Y decir, ya sí, así, ya te pido que esto más complementes a tu acusación, cosas así. Entonces, eso es lo que también pasa en el sistema de justicia. Absolutamente, hay acusaciones incongruentes y termina no solamente en audiencia, sino a veces fuera de audiencia, el juez recomendando al fiscal, no a todos, al fiscal que reformule, ¿no? Cuál es el camino y cuál es lo que deba corregir para que tenga cierta consistencia y este caso sea una causa probable de juicio. Exacto, muy bien. Y eso es lo que pasa muy a menudo, sí, ¿no? Sí, esa es la realidad. Correcto. Y eso se da porque un poco los fiscales están fallando en su especialización, en su preparación como fiscales. Y como en todo, hay fiscales que creo no merecen estar asumiendo responsabilidades enormes. Hay fiscales que sí merecen el mayor y el absoluto respeto, como en toda carrera. Muy bien, doctor Maxwell Cayo, finalmente, sobre el tema de la resolución del Tribunal Constitucional sobre este asunto de las prisiones preventivas, ¿cuál cree usted que sea ahora el comportamiento de los magistrados ante un requerimiento de prisión preventiva? Y dice más de lo que siempre se dijo, pero esperemos que esa resolución del Tribunal Constitucional termine de hacer entender que la regla de un procesado, de un investigado, no es enfrentar el proceso en cárcel. Exacto. Es enfrentar el proceso en libertad. En libertad. Excepcionalmente, debe enfrentar el proceso en cárcel. Por ejemplo, caso Mamanchura, cuando se le ve que está cruzando la frontera, cuando el hotel ha dado nombre falso, cuando hay indicios que se va a sustraer de la justicia, obviamente que hay razones para que este procesado enfrente el proceso encarcelado. Así es. Pero no que se haga la regla. Pedido del fiscal, alta probabilidad de condena, supera de 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. Señor juez, es peligro, alta probabilidad de condena. Pero lo que normalmente se escucha en estas audiencias en el tema del peligro procesal es, por ejemplo, hemos ido a migraciones, este señor viaja a París, viaja a España, viaja a todo sitio, por lo tanto tiene facilidades para viajar al extranjero. Segundo, hemos verificado que este señor sus hijos han viajado. Tiene 4 casas, tiene 3 casas, no se sabe dónde vive. Bueno, finalmente puede vivir en Huancha, puede vivir en Santiago, puede vivir en San Sebastián, por lo tanto, como no se sabe dónde vive exactamente, ya hay peligro procesal. ¿Se puede argumentar en estos términos este tercer requisito de la prisión preventiva, el tema del peligro procesal? El peligro procesal es el requisito más importante para declarar fundada o no una prisión preventiva. Y lo que significa el peligro procesal es que esta persona tenga la probabilidad, la posibilidad de fugarse o la posibilidad de entorpecer la investigación, si tiene influencias y estando fuera pueda generar un obstáculo para los fines del proceso. Pero se supone eso se tiene que probar, ¿no es cierto? No basta con decirlo. Y muchas veces uno se proyecta nada más y tiene la posibilidad de fugar sin elementos objetivos concretos que declare. Pero el hecho de que haya viajado a 5 países ¿significa que ya quiere fugarse? Y eso ya muchos magistrados creo que lo han corregido en esencia, el hecho de tener
los documentos, una visa, un pasaporte, ahora se viaja con DNI, o sea, cualquiera tiene posibilidad de y salir todos fuera están del país. entregando ahora sus pasaportes ahí en plena audiencia. Entonces ya no es una razón fundamental y que varios magistrados ya están corrigiendo al menos ese punto que era también como una posibilidad de fuga en caso de solicitud de prisión preventiva. Ajá. Y en el tema de viviendas dicen, no tiene arraigo porque vive en todo sitio, 3 casas, 4 casas, no sabemos dónde vive. ¿Cómo se puede entender este tema? Lo que tiene que valorar el juez son las circunstancias del comportamiento. Si esta persona no tiene una vivienda fija, la posibilidad, cómo ha sido su comportamiento en el proceso, si ha sido citado, ha concurrido, o ha mostrado una conducta dilatoria, obstruccionista, esos fundamentos de estar trasladándose pueden servir como sustento adicional, pero no es el único sustento como para que sea declarado como riesgo procesal. Muy bien, queda claro entonces la explicación del doctor Maxwell Cayo. Muy bien, doctor Maxwell Cayo, muchas gracias por su presencia, en verdad ha sido muy interesante escucharlo para poder tener una mejor idea del análisis jurídico que evidentemente siempre tiene que estar presente en la información que alcancemos a través de Cusco en Y Portal. que el Perú está viendo la actuación de estos magistrados, de estos jueces, los hombres de derecho, salen y expresan su posición de manera clara y firme. Muy bien, doctor Yo Maxwell. estoy seguro que incluso magistrados van a ver si es que algunos se pronuncian sobre la resolución, van a compartir en esencia los errores que ha existido, sobre todo en esta última resolución. Aprovecho en saludar a las madres cusqueñas, y a la mía, a mi esposa en especial, por este domingo. Ay, sus nombres, por favor. No, a mi madrecita Berta y a mi esposa ahí, por supuesto, que está también la sintonía. A la señora Berta, muy bien. Gracias, doctor Maxwell Cayo, muy amable. Muy bien, amigos, hemos conversado con el doctor Maxwell Cayo Sánchez, abogado penalista con maestría en la Universidad San Martín de Porres de Lima, abogado penalista del prestigioso estudio jurídico Macera, abogados de la capital de la República.